Bueno, gracias. Yo también estoy súper contenta de estar acá. He conocido el trabajo de muchos artistas que no conocía. Encontré de vuelta amigas y amigos. Y también creo que sea muy importante porque lo que yo estoy viendo es una nueva generación. O sea, me entusiasma mucho esta relación entre las distintas generaciones de las vidrieras y cómo podemos aprender e intercambiar experiencias. O sea, muchas gracias. Ahora voy a hablar sobre el taller que vamos a tener, que se llama Sentia Secunda e le Altre, y las otras. Y les quería explicar por qué. Sentia Segunda, o sea, en los últimos años, algunos arqueólogos han hecho investigaciones y han descubierto que no es verdad que no había mujeres vidrieras en la historia, sino, y por ejemplo, descubrieron que hay vidrieras que en el primer siglo después de Cristo eran sopladoras o tenían actividades donde otros sopladores trabajaban para ellos. Y una era Sentia Segunda, en Aquileia, en Italia, y en realidad lo que tiene que ver es con la invisibilización de las mujeres, porque los arqueólogos pensaban que una mujer no podía soplar el vidrio en los años 50 o en los años 30, cuando empezaron a hacer los primeras excavaciones, y en realidad ahora sabemos que sí, o sea que se está cambiando también esta historia, y yo quería hacer un homenaje a Sentia Secunda y las otras, que somos nosotras también, ¿no? Entonces, por eso hay otros nombres, otras mujeres que fueron productoras de vidrio, ¿no? Y se basa en este estudio que hizo Fluvia Mainardi, que es una arqueóloga, donde empezó a cuestionar muchas interpretaciones de las firmas que había en los vidrios. Y algunas de estas piezas están en el Pergamon Museum, otras están en Aquileia, y desgraciadamente si ustedes van online van a encontrar poquísima información sobre el tema. Yo espero el año que viene poder hacer una residencia en Corning, focalizándome sobre este tema, o sea, en la biblioteca del Corning. Y yo después estuve viendo a las otras mujeres, eran unas neicas, que era en la zona de lo que es ahora la Palestina, Eña Fortuna, Eudia, Claudia Italia, Ucia y Claudia Diana. Son los nombres que nosotros sabemos que eran mujeres, que hasta ahora no se habían visibilizado. Por lo cual son amigas nuestras y cuando pensé este proyecto, yo lo que pensé es en que quedase una memoria de nosotras, de las mujeres que estamos aquí y online, haciendo un debate, intercambiando experiencias. Entonces me sentí muy cercana a Cintia Secunda. Entonces les quería explicar por qué. Y para mí, este trabajo, en realidad, les voy a explicar ahora técnicamente cómo va a ser. En realidad, normalmente cuando enseño, empiezo con pequeñas cosas, ¿no? Con pequeños ejemplos. En realidad, ahora vamos a empezar enseguida haciendo los retratos de 20 por 20, porque somos muy corajudas y no nos vamos a fijar si nos sale alguna arruga, un punto negro, lo que fuera, porque lo que importa es que estamos acá con esta fuerza inaugural, increíble que tenemos, de las cuales yo estoy súper orgullosa. Entonces, las impresiones fotográficas experimentales sobre vidrio que vamos a usar es una técnica que, bueno, durante el lockdown yo tengo mi taller y mi casa juntos, o sea, tuve bastante tiempo para investigar y aprender y aplicar un poco más las técnicas que yo ya conocía. Y una de estas es esta técnica que vamos a usar nosotros ahora, que ¿en qué se basa? Se basa en usar un procedimiento que es fotográfico, o sea, usamos la luz y usamos negativos. Es una técnica que es muy antigua. Hubo un fotógrafo, Mungo Ponton, escocés, que había entendido que el bicromato de potasio podía servir como sensibilizador a la luz, y es lo mismo que estuve usando Lafond de Camarsac, que era un francés, que empezó a utilizar esta técnica aplicada a la cerámica para hacer los retratos en los cementerios, hacer tazas, por ejemplo. Pero bueno, eso es como empezó esta técnica. En realidad, las impresiones a la goma bicromata, que es más o menos el nombre, si ustedes se fijan online, hay muchos fotógrafos que la usan para transferir imágenes sobre papel. Personalmente, yo creo que eh, usar estas técnicas alternativas tienen sentido cuando usamos soportes que sean distintos de lo que es el papel, pero esta es mi idea. En realidad también la goma bicromata es completamente tóxica, por lo cual no se usa más. Nosotros vamos a usar
un sustituto de esto. Nosotros les imprimimos para todas ustedes las notas, los apuntes del curso, que los van a encontrar en el taller. Bueno, estos son trabajos hechos sobre papel con esta técnica de la goma bicromata, porque en realidad se basa en que la luz atraviesa el negativo, que se fija justamente sobre el soporte, que puede ser papel o madera o vidrio, y produce, lógicamente, un positivo. En realidad, esta técnica en Argentina la desarrolló Graciela Olio. Graciela Olio es una ceramista, docente y artista argentina, súper generosa y súper curiosa, que desarrolló esta técnica aplicada primero a la cerámica y después al vidrio. Después hay otras dos artistas que conocieron la técnica que había enseñado Graciela Olio, que son Paulina Rucco y Sol Carta, y ellas dos desarrollaron esta técnica que la llamaron fotovidrio, que es siempre la misma técnica, un poco más, digamos, concentrada sobre el vidrio, y son ellas las que se dieron cuenta que en realidad había un producto que se llama diazo, que después les voy a explicar bien qué es, que podía sustituir al bicromato de potasio. Y ellas fueron mis alumnas. Y después, digamos que siguiendo esta línea femenina, como ven, de información y de compartir, ¿no? Porque de eso se trata, Natalia Jaskovich es una artista argentina que vive en Brasil, que hace escultura y hace transferencia de imagen con esta técnica, que ella lo desarrolló también en un modo artístico muy bueno, y donde ella fue mi asistente en Pilchak hace, creo, 2 o 3 años, y bueno, para mí también fue muy importante conocer mejor el proceso que ella usa, donde ella obtiene también una definición mayor de este proceso, y si ustedes van a ver en su perfil en Facebook, van a ver un video donde ella usa la luz del sol para hacer esto, que es sumamente intrigante y bueno. Ella tiene todo un trabajo sobre los niños invisibles en Brasil. Tiene distintos trabajos, o sea, todas estas artistas, Graciela Olio, yo después les vamos a dar el PDF de este PowerPoint, pero Graciela Olio, Paulina Rucco, Sol Carta y Natalia Jaskovich tienen un trabajo muy bueno como artistas, o sea que si tienen tiempo de ir a ver, vayan a verlo. En el 2019, justamente, hice este curso que era de escultura y fotografía, un poco la técnica que vamos a ver nosotros ahora, y estos son los trabajos de estos artistas, de estos estudiantes que hicieron parte de mis alumnos. Al final, digamos, como teníamos tiempo, eran 3 semanas de curso, la idea era que cada uno de ellos pensase en una instalación donde podían poner juntos el trabajo de la impresión sobre vidrio y el casting. Por ejemplo, en este caso, este artista había reproducido una oreja, porque estaba haciendo un trabajo sobre el lenguaje de los pueblos nativos americanos de Latinoamérica, y cómo sobre la comunicación y la invisibilidad de ellos, ¿no? Bueno, realmente fue... Y lo que me gusta de esta técnica es que es completamente experimental. O sea, los resultados a veces son fantásticos, a veces no son tan fantásticos, pero bueno, aceptamos esto. Y por ejemplo, esta alumna, ven cómo está revelando, o sea, es eso lo que a mí me atrapa. O sea, los fotógrafos son mucho más, más exactos, o sea, tienen que medir todo lo que ellos usan y es parte del proceso fotográfico. Yo soy una artista argentina muy aproximativa, no porque sea argentina, porque yo soy así, por lo cual trato siempre de simplificar las cosas. Seguramente algunas de ustedes van a tener un resultado espectacular, que son las que son mucho más precisas y van adelante, otras a lo mejor menos, pero ese es un proceso en el cual hay que probar. Imagínense que ella es la que hizo estas flores que estaban en principio a la izquierda, y esta es la estación nuestra para revelar, o sea, es muy, muy básica. Y esto, bueno, no se ven mucho, la definición no es muy buena, pero bueno, yo lo he usado también mucho para mi trabajo, unidos a la serigrafía, por ejemplo, o a otros de calcomanías. Hice también un trabajo que es una instalación, que fue un proceso, para mí fue interesante porque fue importante,
porque el año pasado hice una exposición en la Embajada Argentina en Washington y hice este trabajo que se llamaba Basta, donde le pedí a las mujeres online de mandarme, algunas de ustedes participaron en este proyecto, y donde les pedí a las mujeres de mandarme una fotografía enojadas, porque se trataba de decir basta al feminicidio, y después, yo sin conocerlas a muchas de ellas, empecé a relacionarme, me contaron historias, y después está escrito basta en todos los idiomas que yo he podido conseguir, y para eso también me tuve que conectar con mujeres que yo no conocía, de países que no tenía idea, para que las palabras no fueran las de Google Translator, porque muchas veces no funcionan, ¿no?, para decir lo que uno quiere decir. Y entonces a mí me gustaba mucho el hecho que usar esta técnica, donde la imagen está fijada con la luz para decir un mensaje tan fuerte, ¿no?, que es contra el feminicidio. Después también es una serie de trabajos donde tenían que ver con la relación entre los niños y la casa. Entonces son todas las casas son de vidrio, están rotos, y usé también esta técnica. O sea que depende mucho de cómo se utiliza, hay distintas posibilidades. Ahora les voy a dar solamente una pequeña información sobre el proceso, y después vamos a ir al taller y les voy a hacer una demostración y lo van a hacer ustedes. Entonces, para el proceso se puede usar vidrio de ventana, float o bullseye, se puede usar vidrio transparente, opaco, se puede usar vidrio de color, o sea, es una decisión. En este proyecto vamos a usar vidrio float. Lo que vamos a usar es, para hacer, me quedó esta parte en español, en inglés, disculpen. Lo que vamos a hacer, necesitamos un pegamento, el pegamento que puede ser goma arábica o si no un pegamento, yo uso un pegamento que se usa para el papel que sea transparente. Lo importante es que sea transparente y denso. El agua. El diazo, que el diazo ¿qué es? Es una sustancia sensible a la luz que se usa en el proceso de la serigrafía. O sea, las personas, las compañías que venden la emulsión para la fotografía venden aparte el diazo, que es el que usamos nosotros en este proceso. Y después una parte y media de color. Esto es a volumen, ¿no? El color que yo uso, y lo van a ver en los apuntes, cuando horneo uso color bajo cubierta, o pueden usar también óxidos puros. Lógicamente el problema, o sea, del color bajo cubierta es que a lo mejor les va a quedar un poco opaco en la superficie, pero después yo les voy a mostrar cómo hacer ah, para mejorar este problema. Porque, ¿por qué no podemos usar cualquier color? Porque muchos colores que tienen plomo entran en conflicto con el diazo y entonces no se puede mezclar. Mi consejo es que si ustedes tienen cualquier color o esmalte en su taller, tomen una gotita de diazo y la mezclen, y para ver si se puede mezclar, pueden usarlo. Si no se puede mezclar y se hace como una masa gomosa, no. Pero preparen un poquitito. O si no, lo que vamos a usar nosotros ahora es una parte de pegamento, una parte de diazo y una parte de témpera. No lo vamos a fijar en el horno porque no tendríamos tiempo, lo vamos a fijar con una barniz. Y esto nació también un poco gracias a Natalia Herskovich, con quien habíamos estado charlando, y también al hecho que muchas veces mis alumnos son fotógrafos, no tienen acceso a un horno, entonces hicimos todas las pruebas para ver qué pasaba si usábamos no sé, probamos con el acrílico, con distintas cosas, y al final lo que funcionó muy bien es la témpera básica, la témpera que usan los chicos en la escuela, esa funciona. Entonces, después le vamos a necesitar pinceles platos para aplicar la emulsión, y si queremos eliminar las líneas que van a quedar, que se ven de las pinceladas, podemos usar también esas pinceletas que se usan, las que hacen vitrales las conocen. Yo no las conocía, me las enseñó una amiga mía que hace vitrales, que sirve para esfumar un poco, pero digamos que no es mandatorio. Un secador de cabellos para secar la emulsión es lo que necesitamos. Y después un negativo sobre acetato. Esto o sobre papel transparente, ahora los van a ver ustedes en el taller. Esta es la parte importante porque la calidad de la imagen es muy importante. De eso depende la calidad de la impresión. Entonces, si ustedes son prácticas con el uso de Photoshop o de Illustrator o de otros programas de gráfica, para ustedes es fácil. Yo les digo, tiene que ser 300 dpi,
no sé, a 300 dpi, les dio la medida, la tienen que hacer en negativo, con escala de grises, es bárbaro, usted entiende. Para muchos de ustedes lo que estoy diciendo es completamente chino y no van a entender. Entonces, en este caso les conviene pedirle a algún amigo, hijo, vecino que las ayude porque ahí no puedo ir yo. Pero, por ejemplo, con las imágenes que ustedes me mandaron las preparé yo, pero bueno, es algo que es muy simple. Yo no soy un especialista de la computadora, pero si ustedes no entienden esto, lo que tienen que hacer es pedirle a alguien que les ayude, porque la definición de la foto es muy importante. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es usar fotografías, pueden usar dibujos y pueden usar textos para hacer estos negativos. Pueden también, ¿cómo hacer? Pueden usar fotografías de ustedes, pueden también usar fotografías que encuentran online, y en ese caso tienen que, cuando las seleccionan, tienen que seleccionar, si pueden, imagen, Google, tienen que seleccionar las que sean a alta definición. Y también tienen que estar atentos a los derechos de autor. Por ejemplo, yo cuando tengo que hacer un proyecto donde voy a necesitar, no sé, una vez necesitaba una cantidad de mariposas, no me podía poner a fotografiar las mariposas yo, o sea, porque no tenía paciencia para eso. Pero bueno, hay websites donde ustedes pueden pagar muy poco y pagan los derechos para poder usar esas imágenes. O sea, que también es justo saber qué es lo que estamos usando. Cuando vamos a exponer la luz, lo van a ver ahora, necesitamos una luz de 500 kilovatios halógena abajo, y si no es halógena, puede ser a LED, que vienen ahora a 400, que a LED es mejor porque consumen menos energía y también calientan mucho menos el vidrio. Nosotros en el taller tenemos ahora dos, una LED y otra halógena. Después se pone un vidrio donde vamos a aplicar nuestro negativo, el vidrio con nuestra emulsión y un peso. Pero todo esto lo vamos a ver ahora cuando estemos allá. O sea que es muy... Esta es mi mesa de exposición. O sea, esto es lo que uno no ve normalmente. No es glamuroso para nada, pero es bueno, es lo que usamos. Y yo, como les decía, siempre trato de simplificar las cosas. Acá ven otra, ella es una artista norteamericana, Krista Mattison, que hace casting, cosas muy, muy buenas. Y bueno, también ella se entusiasmó con esta técnica que estuvimos haciendo en esos días, siempre muy básica. Es el mismo modo en que vamos a trabajar nosotros ahora. Otra cosa que se puede hacer, que también les puede interesar, es que se pueden hacer RAI, o sea, es siempre el mismo proceso como hacía Man Ray o como hacían los fotógrafos a inicios del siglo pasado. O sea, se pueden usar objetos, lo importante es que no sean muy gruesos, pero, por ejemplo, hilos, mascarillas, cualquier cosa que nosotros pongamos encima de la emulsión y que podamos, digamos, aplastarlas, funcionan. O sea, siempre es una técnica, como ven, experimental, podemos poner hojas. Lo importante es que tengan una textura donde pueda pasar la luz. Por ejemplo, si yo pongo una hoja gruesa, me va a copiar una hoja de planta, ¿no? Me va a copiar el borde, pero no me va a copiar la estructura interna. O sea, pero eso lo van a ver haciéndose, no hay modo de modificar eso. Bueno, y eso es un poco lo que en este tiempo estuve haciendo fotos. Por ejemplo, esta es una sacada de una foto de Tina Modotti sobre vidrio arenado, porque también lo que yo me di cuenta es que se puede aplicar muy bien sobre el vidrio sin arenar. Si tienen la posibilidad de arenarlo, es más fácil aplicar la emulsión, ¿no? Esta es una foto y la foto era muy alta definición y fue perfecta. Otras, esta por ejemplo, lo hice con pigmento. El pigmento también tiende a contrastar más. Bueno, también es otra posibilidad. También se puede usar sobre vidrio blanco, sobre usar en vez de un negativo, usar un positivo. Entonces vamos a tener este efecto, lógicamente, porque del negativo, que también es interesante. Entonces, eso está aplicado, impreso con témpera. También se puede imprimir sobre espejo. Lógicamente, el espejo después no se puede hornear, como tampoco se puede hornear la témpera, pero es interesante ver el efecto que tienen sobre el espejo. O sea, a mí me interesó. También, por ejemplo, esta está con témpera. Les voy a mostrar también cómo organicé esta imagen, haciendo un collage de imágenes sobre, se pueden usar distintas imágenes juntas, y bueno, y todo depende siempre, como decíamos, del negativo.
Y después también van a tener que decidir cuando hagan su propio trabajo si quieren imprimir sobre vidrio blanco o sobre vidrio transparente. Digamos que sobre el vidrio blanco tienen una definición más fotográfica, como uno hace sobre el papel. Sobre el vidrio transparente tenemos la sombra, o sea, que es una cosa que también a mí me interesa mucho y yo vi que a ustedes en algunas de las presentaciones era también interesante. Yo estuve hace 10 días en Frauenau, en Alemania, y estuvimos enseñando esta técnica también, y había un grupo de estudiantes que estaban usando la luz, o sea, ese grupo hacía solamente instalaciones con la luz, y ellos hicieron algunos trabajos tratando de proyectarlos, que también es una cosa que yo no exploré todavía, pero me parece que debe ser bastante interesante. Esto también se puede aplicar sobre vídeos de colores, y bueno, hay muchísimas otras posibilidades que uno puede hacer mezclando con otras técnicas. Pero bueno, ahora no me van a hacer preguntas porque vamos a ir allá y me van a hacer todas las preguntas que quieran. Gracias.